Proyecto Genoma David Rives. Capítulo 3. Cazadores de genes. Aunque el descubrimiento de Watson y Crick en 1953 había significado el arranque en términos automovilísticos de la moderna biología molecular, quedaba un enorme camino por recorrer. Como ya hemos indicado, la ingeniería genética constituyó en su momento una interesante ramificación. No obstante, el poder de obligar a un organismo como una bacteria a fabricar proteínas era una pequeña y poco significativa victoria en un campo de batalla en el que las terribles enfermedades genéticas seguían cobrándose víctimas. Si usted conoce a alguien que padezca la enfermedad de Huntington, comprenderá mejor la tragedia de esta impotencia. En los Estados Unidos, una de cada 10.000 personas padece esta enfermedad, tanto si es hombre como mujer. El enfermo sufre demencia, como en el caso del mal de Alzheimer. Su cerebro se deteriora progresivamente. Su yo se pierde, se difumina en el paso del tiempo. La personalidad se destruye, se deshace. Una descripción de la hija cuya madre padecía esta terrible secuela deja una imagen impresionante. Mi madre, una mujer elegante, estaba ahora vestida enteramente en algodón. Después de cada comida, restos de alimento manchaban siempre su vestido. Los zapatos nuevos se le salían de sus pies temblorosos, y cuando estaba más relajada, sus dedos temblaban como si estuviera tocando una silenciosa melodía de piano. Uno de los peores tormentos para mí fue no comprender el principio, la pérdida del control del habla que comenzó a quejarla. Al principio sonaba como si ella estuviera borracha, como si tuviera una patata grande en la boca. Luego fue imposible comprenderla. Hacía todo lo posible para intentar huir y también para intuir de alguna manera qué era lo que me estaba diciendo. Si conseguía comprender algún fragmento de una frase, me aseguraba siempre de repetirla, incluso sin comprender lo que ella me decía, pero lo hacía para que ella pudiera sentir que no estaba desconectándose. Cuando murió intentamos recordarla, cuando era una mujer saludable y elegante. Se ha dicho en repetidas ocasiones que las enfermedades de Huntington es como una especie de bomba genética de relojería. Esta enfermedad toma su nombre de George Huntington, un médico de mediados del siglo XIX que descubrió en 1872 por primera vez este mal en una serie de pacientes cuando trabajaba en Long Island, Nueva York. Pacientes con movimientos descontrolados que llamó Corea. En términos médicos significa movimientos sin propósito. Huntington escribió además que la enfermedad parecía afectar a grupos familiares, en el sentido de que si los padres, o al menos alguno de ellos, había padecido este mal, los hijos de generaciones consiguientes tendrían una probabilidad muy alta de padecerlo también, de modo casi indefectible. En definitiva, si el mal se heredaba, tenía que tener un componente genético. Pero los médicos no pueden localizar los defectos biológicos producidos por ese misterioso gen. Conocen sus consecuencias, pero no encuentran anormalidades en los análisis de sangre, de orina o incluso en los tejidos de una víctima de Huntington. Si la madre o el padre han transmitido el gen responsable a su hijo, no hay manera de saberlo, puesto que la enfermedad se desarrolla hacia la mitad de la vida de un individuo. Si los padres, llegando a un determinado momento, caían presa del mal, los hijos tenían buenas razones para tener miedo, puesto que existían razones para suponer que el terrible mal se había transmitido de los hijos a los otros. Y cuando la enfermedad se manifestaba, a menudo era demasiado tarde. Los problemas a analizar son complejos y variados. Usted tiene la mitad de los genes de su padre y la otra mitad procedente de su madre. Esta mezcla genética se encuentra en el núcleo de cada uno
de los billones de células de su cuerpo. Si un gen defectuoso es el causante de la corea de Huntington, este gen se puede transmitir de acuerdo con las leyes de la herencia descritas por Mendel. En el ser humano existen 23 parejas de cromosomas. De una parte un cromosoma viene de la madre y el otro del padre. El gen culpable puede resultar dominante o recesivo con respecto al otro gen, donado por uno de sus progenitores. En el primer caso, como con recibir simplemente el gen defectuoso de uno de los progenitores, uno se ve condenado a padecer el mal. La herencia es de tipo dominante. En el segundo caso, es necesario que ambos progenitores tengan ese gen defectuoso y lo transmitan a sus hijos. Recibir dos copias de ese gen es una condena segura. La herencia es recesiva. Por tanto, las situaciones son diversas. Un rasgo recesivo indica que el gen defectuoso debe de estar repetido en el organismo para producir la enfermedad. Un rasgo dominante, en cambio, precisa solo de un gen. Si la enfermedad de Huntington es dominante, los hijos tienen la mitad de las probabilidades de padecerla, puesto que existe un 50% de probabilidades de recibir el gen defectuoso por parte del padre o de la madre. Si es recesiva, la probabilidad se reduce hasta una cuarta parte. De modo que, con estas estadísticas, los genéticos pueden examinar las genealogías de familias en las que se haya dado esa enfermedad. Es curioso comprobar cómo los números obtenidos a partir de los experimentos de Mendel constituyeron el primer registro para tratar de cazar algo tan escurridizo como un gen. Pero no es una cuestión exclusivamente de números, los genes no funcionan de modo matemático, sino que es preciso realizar ciertas matizaciones. Si el rasgo de Huntington resulta ser recesivo, no basta con examinar la primera o la segunda generación. Pueden pasar varias de estas generaciones sin que el gen se exprese, en forma de un nieto cuyo bisabuelo padeció y murió de esta enfermedad. También existe el problema de que no se manifiesta inmediatamente después de nacer, por lo que puede comprenderse que averiguar cómo está actuando un gen en una determinada familia es una tarea que puede llevar décadas y que es preciso contar con un minucioso registro genealógico. Por tanto, si usted se quiere convertir en un cazador de genes, ha de contar con buenos registros genealógicos, y esto es algo que no es fácil de encontrar. Hace 140 años, la comunidad de mormones llegó a Salt Lake, en Utah, Estados Unidos, para establecerse definitivamente. Los mormones resultaron un auténtico filón para los genéticos por dos razones bien comprensibles. En primer lugar, son familias numerosas, por lo común de unos 8 miembros por cada familia, lo que en términos genéticos significa un mayor número de nacimientos, que allana el camino para que un gen oculto llegue a expresarse de alguno de ellos. Y en segundo lugar, los mormones tienen por costumbre realizar un registro genealógico para rastrear siempre cuáles fueron sus antepasados. Echar un vistazo a una genealogía de estas características es como tener una historia escrita de lo que algunos genes han hecho a lo largo de 140 años. Sin embargo, esto no soluciona ni siquiera parcialmente el problema al que nos enfrentamos. Si queremos cazar un gen responsable de una enfermedad genética como la corea de Huntington, si esta enfermedad no afecta este pedigrí, no sirve de nada tener una genealogía de cientos de años. Pero en el supuesto caso de que sí encontremos las trazas de este mal, lo único que podemos descubrir es el modelo por el cual se transmite, si es dominante o recesivo, comprobando el número de afectados en cada generación. El gen queda muy lejos por las razones que expondremos a continuación. Genes culpables. Los genes son largos fragmentos de ADN con las instrucciones necesarias para hacer proteínas. En el ser humano, en cada célula existen entre 50.000 y 100.000 genes repartidos a lo largo de 23 parejas de cromosomas. Es un margen muy amplio y especulativo
que se comprende mejor cuando se muestra lo poco que se sabe al respecto. Los estudios han descubierto unos 4.000 caracteres humanos que están indiscutiblemente asociados a los genes, y de estas localizaciones se sabe con algo más de certeza dónde se disponen unos 1.280 de estos genes. En un vasto océano cromosómico de 50.000 a 100.000 genes, el conocimiento supone tan solo algo más de un 1% del total. Es un panorama ciertamente pobre. El proyecto Genoma, apadrinado por el mismo James Watt, es quizá el equivalente a la llegada a la Luna por el ser humano en términos biológicos. Se trata de descifrar un mensaje de 3.500 millones de letras conteniendo en los 24 tipos de cromosomas humanos. Un mensaje que, en su esencia, ha permanecido con escasas alteraciones durante millones de años y que representa la versión molecular de una persona, de la especie humana. Un 5% de este mensaje agrupa a todos los genes humanos, los párrafos biológicos con sentido que controlan otros genes o que dictan la formación de proteínas. El resto, el llamado ADN basura, no tiene ninguna función conocida. De este ADN basura hablaremos más adelante, cuando entremos de lleno en el fascinante camino para tratar de cazar un gen. Una mutación de un gen, una modificación en un fragmento de ADN, que puede consistir en la pérdida de un grupo reducido de bases o en el cambio de unas bases por otras, puede proporcionar una combinación más ventajosa, o por el contrario, transformarse en una desventaja, una terrible lacra genética. Usted debe comprender que diariamente se producen en el interior de su cuerpo millones de replicaciones de sus moléculas de ADN. Sus células se dividen continuamente. Usted va notando el cambio lentamente ante el espejo. El origen de una enfermedad genética se debe a una mutación espontánea o inducida. El sistema de repetición molecular por el que la molécula de ADN se desdobla en dos es sencillamente maravilloso, dirigido por un ejército de proteínas. Una de las hebras de ADN que constituye la doble hélice se desenrosca y sirve de molde, y las proteínas obrero se encargan de buscar y encontrar cada una de las bases químicas del ADN, la adenina A, citosina C, timina T y guanina G, para construir otra hebra que encaje perfectamente con el molde y forme una nueva cadena de ADN. Nos encontramos en un fantástico viaje molecular para descubrir la razón última de una enfermedad genética. Como el ADN es una molécula que contiene información, su construcción se basa en un modelo en el que la replicación no modifica en absoluto esa información que contiene, y para ello está sujeta a una especie de ley química, una condición molecular que dice que, en cualquier caso, la base química adenina A va a tener enfrente como compañera a la base química timina T, y correspondientemente la guanina G tendrá enfrente a la citosina G. Coja ahora papel y lápiz y comprenderá la trascendencia que esta relación tiene para una molécula que se duplica billones de veces en su cuerpo. Usted tiene la siguiente información de ADN, un trozo de molécula cuya información dice 1 A T A G A T A G T A A C C T T C T T A A T. 2 T A T C T A T C A T T G G A A G A A T T A. Primero comprobará que ambas cadenas se corresponden con las leyes anteriormente mencionadas por el investigador E. Chargaff en 1950. Si ahora coge la cadena 2 y aplica las reglas, puede dibujar fácilmente la secuencia de bases de la cadena 1 sin tener que mirarla. Recuerde, una A frente a una T y viceversa, y una G enfrente de una C indistintamente. Al resultado lo llamaremos cadena 3.
2. TT, TATCTA, TCATTGG, AAGAATTA. 3. ATAGATAGT, TTCTTAAT. Cogiendo la cadena 3, que equivale a la 1, y realizando el mismo ejercicio, obtendremos nuestra cadena 4. 4. TATC, TATCA, TTGG, AAG, AATTA, que es exactamente igual a la cadena 2. Ahora imagine que un ejército de personas, de pacientes, está realizando continuamente este paciente ejercicio con sus lápices millones de veces. En realidad esto es precisamente lo que hacen las enzimas del ADN, los obreros proteína. Si usted se equivoca al escoger una letra, el error será consecuentemente transmitido a la siguiente cadena. Por tanto, puede comprender que los errores son una cadena de 3.000 millones de letras, son casi inevitables. En algún momento se está originando en alguna célula algún tipo de error, quizá una base mal colocada o un puñado de ellas perdidas. Estas cicatrices en la arquitectura de las nuevas células pueden convertirse en cargas mortales si se producen en células germinales. Quizás algunas de ellas, quizá todas, transmitan fielmente el error al patrimonio genético de la célula a la que fertilizan. Este error puede ser una condena para que un cerebro, llegada a la mediana edad, comience a degenerar y a mostrar signos alarmantes de su incapacidad para realizar incluso las tareas más cotidianas, como vestirse, reconocer a los amigos o mantener una charla informal. Fallos moleculares son los que condenan a una persona a padecer, por ejemplo, enfermedades tan terribles como la corea de Huntington.